bienvenidos a este programa de Radio Use Multimedia, Rutas y Retos de Legalidad, en donde les presentamos información en materia administrativa, en disciplinas afines, en temas relacionados con los derechos de los ciudadanos, etcétera. Ustedes ya conocen las temáticas de este programa. Recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde Avenida Universidad 2219 a un costado de Ciudad Universitaria en las instalaciones del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de la participación ciudadana en la Ciudad de México. Creo que amerita el tema en virtud de que en agosto fue reformada esta ley, no sin antes recordarles que nos pueden seguir a través de Facebook en la página de Radio Use o bien en la página Seminario de Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Pues bien, vamos a platicar sobre qué es la participación ciudadana, cómo se lleva a cabo esta en la Ciudad de México. Esta ley es pues relativamente reformada. ¿De qué fecha, Anita? Lo tenemos en... El 12 de agosto de 2019. Exactamente, entonces pues está fresca. ¿Cómo podemos definir a la participación ciudadana? La participación ciudadana es este conjunto de actividades mediante las cuales toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como también el poder incidir en la formulación, ejecución, evaluación de las políticas, actos de gobierno, de manera pues un poco más, diríamos, más frecuente, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a tener un sistema más democrático, a que la ciudadanía pueda participar en los procesos de planeación, de elaboración, de aprobación de gestión, em, evaluación y control de planes, de programas, de presupuestos. Yo creo que va siendo un avance importante, aunque todavía podemos distinguir que en la práctica, pues la participación ciudadana no es tan frecuente. Y que teniendo las vías de la participación institucionalizada, muchas veces la ciudadanía se expresa más bien de manera no institucionalizada, ¿no? Como es muy común de cuando existe cierta necesidad pública, la ciudadanía pues organice una marcha y con eso trate de resolver todo, cuando en realidad vamos a ver que en esta ley existen diversos mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede hacer valer su voz, puede expresar sus necesidades, puede participar inclusive en un presupuesto público, decidir en qué, y a través también de esta participación ciudadana, pues otro aspecto que podemos constatar es que las autoridades se ven obligadas a estar informando de manera constante, diríamos, a rendir las cuentas a la ciudadanía. Esto creo que es muy importante, ¿verdad, Anita? Sí, doctora. De hecho, algo también creo que vale la pena no soslayar es el hecho de que a veces, si bien es cierto que se tienen, por ejemplo, este tipo de cuerpos normativos, la apatía de los mismos ciudadanos y ciudadanas, el hecho de, ay, pues ¿para qué voy a leer o para qué voy a ver el informe o la información que nos puedan proporcionar las autoridades y siempre hacen lo mismo? Y entonces, como que esto provoca que más allá de que su participación pueda sumar a estos programas o a estas reformas de las leyes o decretos, más bien
provocan ciertas colisiones como por el mismo desconocimiento de la ciudadanía. Entonces, Exacto. a veces sí es muy importante que por parte de la ciudadanía se atiendan esta información que las autoridades puedan estar otorgando, y si la ciudadanía no está conforme con dicha información recibida, pues entonces ejercer las acciones o herramientas jurídicas que consideren, pero no justamente lo que comentaba, irse a esta clase de actos entre marchas y que aparte salen actos vandálicos y demás, Y sino el problema, bueno, y aquí el otro problema es que, que pues desafortunadamente, muchas veces de esa manera han obtenido lo que pretenden, ¿no? Entonces, digo, desafortunadamente no porque la ciudadanía no tenga derecho a manifestarse, tiene derecho a manifestarse pacíficamente, tiene derecho a utilizar estos canales institucionalizados, que además yo veo otra ventaja aquí. Ya no es necesario que la ciudadanía, que los ciudadanos estén registrados, incorporados, participando en un partido político necesariamente. así es. Entonces, aún siendo lo que diríamos un ciudadano apolítico, se puede participar de manera activa en la toma de las decisiones públicas, en la formulación, en la elaboración, en la evaluación de las políticas públicas, independientemente de que pueda o no participar en un partido político. Digo, ellos ya existían, la ley, Sí. había una ley anterior, Ujú. entonces refuerza a participación ciudadana. Y exactamente en sus primeros rubros se refiere a la participación institucionalizada, que es cuando existe una iniciativa gubernamental que tiene regulada una figura específica y que está abierta exactamente a la acción de la ciudadanía, que hay la construcción de espacios, mecanismos entre las instituciones gubernamentales y los diversos actores sociales. Y en tanto que la participación no institucionalizada es una acción de carácter colectiva que se organiza al margen de las instancias gubernamentales. Entonces, pues su regulación, estrategias, la estructura, movilización, emana desde la misma organización civil. Yo creo que otra cosa, independientemente de la ley que estamos abordando, Anita, yo creo que también podemos advertir que a través del uso de los medios electrónicos, la ciudadanía ha participado de manera más activa, ¿no? Digo, es apenas también como un umbral, es apenas una entrada para que la ciudadanía participe cuando las instancias gubernamentales crean ciertas aplicaciones, pero diríamos, desde la comodidad de las nuevas tecnologías, desde una especie de pues anonimato o sí existe una identificación, pero es una identificación un poquito menos Como, impersonalizada, o sea, nadie va a verificar exactamente quién es, sino muchas veces a través de un seudónimo se puede hacer alguna participación, como puede hacer alguna denuncia, algún requerimiento. Entonces, yo considero que las nuevas tecnologías sí han abierto las puertas a la participación de la ciudadanía y las aplicaciones que
las autoridades han presentado, han puesto a disposición de los ciudadanos, pues algunas de ellas sí han sido efectivas, ¿no? Algunas otras, a lo mejor igual que sucedía con el teléfono, cuando nos ponían o nos ponen cierto número de teléfono, uno Sí. marca y siempre suena ocupado o nunca contestan, ¿verdad? Así es. Pero hay algunas aplicaciones que sí están rindiendo frutos, ¿no? Y digo, prueba de ello pudiera ser algo muy, muy patente y bueno, que tuvo que ver con una desgracia, fue cuando los sismos de 2017, cómo se pudieron rescatar más vidas gracias al apoyo de estas nuevas tecnologías y de la gran participación ciudadana. En el 85 hubo una gran participación ciudadana, pero desafortunadamente pues la tecnología no estaba tan desarrollada, ¿no? Entonces ahora con las comunicaciones, el WhatsApp, los drones y una serie de herramientas que pues muchas veces ya pues nos van rebasando hasta en la Así es. imaginación, ¿verdad, Anita? Sí, de hecho, al respecto de estas tecnologías, la audiencia pública habla de que los habitantes, organizaciones ciudadanas y sectores sociales pueden tener un diálogo con los titulares de la jefatura de gobierno o alcaldía sobre servicios públicos y ejecución de programas sociales. Eso es muy importante. Ujú. Y la audiencia podrá ser vía electrónica o presencial. Entonces aquí abre ya una pauta al hecho de no tener que estar esperando las horas, por ejemplo, en los privados o en las oficinas de los titulares de la jefatura o de las alcaldías, sino que ya se tiene una hora determinada y encendemos y ya con eso estamos. Bueno, sí, 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 no, porque pues yo creo que para que la audiencia pública en vía remota tenga lugar, todavía falta como también una especie de confianza ciudadana. ¿Por qué? Sí. Porque normalmente cuando la ciudadanía ya acude a la jefatura de gobierno, digamos en este caso con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, o con los alcaldes, normalmente son problemas ya muy álgidos o problemas que ya traen cierta trayectoria y no se han podido resolver. Así es. Entonces, yo considero que va a ser un poco difícil que se quede tranquilamente la ciudadanía, abrir la computadora. Digo, eso es una opción. Aquí dependerá mucho. Yo creo que quien deberá llevar la batuta serán precisamente las instituciones, ¿no? Que Así es. puedan decirle, bueno, ustedes estarían de acuerdo, pero yo creo que normalmente esta audiencia pública que precisamente está enfocada a que pues los titulares sean los que escuchen y en ese momento pues ofrezcan o traten de ofrecer ya sea una respuesta o cuando menos una fecha para esa respuesta. Yo creo que todavía va a tardar un poco, pero qué bueno que ya se estén Es considera. previendo, ¿verdad? Así es. Bien, algo que me parece también muy interesante es que esta participación ciudadana en efecto refuerza el tema de la democracia, ¿no? Entonces, la misma ley habla o trata a la democracia participativa como aquella que le reconoce el derecho de la participación individual o colectiva de las personas que habitan en la Ciudad de México en sus diferentes ámbitos e instrumentos de manera autónoma y solidaria. La participación se da tanto en decisiones como en procesos de planeación y por otro lado, pues bueno, tenemos la típica democracia participativa a través de los representantes, como puede ser el caso de pues de los diputados Así al es. Congreso. Bien. em, Ahora bien, aquí pudiéramos hacer una pregunta. Las personas que estén interesadas en realizar un ejercicio de democracia directa, ¿qué es qué es lo que tendrían que hacer? ¿Ante quién tendrían que acudir? Em,
Pues ahí podemos ver que igual la ley refiere que se pueden iniciar mecanismos de democracia directa en forma presencial o en forma digital, pero esto se lleva a cabo ante el Instituto Electoral. Entonces, pues esto es importante porque aquí sí deberán de identificarse qué tipo de instrumento democrático se está solicitando, el acto de gobierno, la ley, el decreto o cargo revocatorio que se pretenda someter a consulta, la exposición de las razones, los nombres de quienes integren el comité promotor. Aquí me da la impresión de que ya se trata de una participación más organizada, lo cual pues pudiéramos ponerlo un poco como en la balanza y tiene su aspecto positivo, precisamente subrayando o enfatizando ese tema de la organización, en donde pues ya los actores están claramente identificados, pero y que se lleva a cabo a través de el Instituto Electoral, lo cual le da mucha más formalidad, pero también a mí me parece que empieza a complicar un poquito el tema. ¿Por qué? Porque dice, habrá que señalarse qué mecanismo es el que se está solicitando. Esto ya a mí me da la idea de que necesariamente deben de estar instruidos en el tema. Y ahorita vamos a ver que sí hay una gama, hay un amplio abanico de mecanismos a través de los cuales se puede participar activamente, pero que muchos mecanismos son hasta parecidos en su nombre, ¿no? Así Sí, es. hay distintos tipos de consultas, por ejemplo, tenemos consulta ciudadana, consulta popular, consulta pública, entonces Así. pues vamos distinguiendo entre cada uno de ellos, ¿no? Tenemos los plebiscitos, también este tipo de consultas que se han puesto un tanto de moda, tanto en el ámbito federal Así. como en el ámbito local, ¿no? Así. De solicitar la opinión de la ciudadanía sobre ciertas decisiones que son sumamente relevantes sobre ciertos proyectos, lo cual, pues bueno, igual hay que sopesar porque por un lado, qué bueno que se tome en cuenta la opinión de la ciudadanía, pero por el otro lado, a veces se trata de proyectos en donde lo que se requiere es opinión de expertos, Técnicas. más que Ajá. la mera opinión de la Popular. ciudad, popular Así diríamos, porque bueno, es. hablar de la ciudadanía, pues también existen sujetos muy calificados, Ajá. pero pues La es un mayoría. poquito, sí, normalmente pues Sí. las personas tenemos ciertas especialidades, no, y eso sí, muy fácilmente opinamos sobre todo, ¿no, Así Anita? es. Y de hecho, al respecto de las iniciativas ciudadanas, cabe mencionarles que se pueden presentar sobre puntos diversos, pero que no tengan que ver con asuntos penales, tributarios y de derechos humanos. Y Bueno, Anita, y perdón que te interrumpa, pero a mí me parece que lo mismo que sucede a nivel federal y como está contemplado en la misma Constitución, la presentación de iniciativas ajá, ciudadanas se me hace realmente extremo por la cantidad de así es. ciudadanos que tendrían que respaldar esta iniciativa. Se trata de propuestas legislativas, pero que tienen que estar respaldadas Ajá, por un porcentaje cierto del padrón. porcentaje. ¿Qué porcentaje lo tienes ahí a la Por mano? iniciativa ciudadana es el 0.13% de las personas inscritas en la lista nominal. Sí, o sea que realmente, y todavía, pues la ley es un poquito aventurada porque dice, en caso de que llegara a exceder de cierto porcentaje, pues tendrá un carácter prioritario para Ah, el ya. siguiente periodo legislativo, pero pues ya el conseguir esta cantidad de firmas. Y hay que recordar que también cuando se se utilizó para el tema de las campañas, pues en el momento de verificar Ah, la, sí. la realidad, la veracidad
de del cumplimiento de este requisito, pues muchos Revivieron listados, muertos. exactamente, ¿por qué? Porque se reviven muertos, se Así es. inventan personalidades, etcétera. Entonces yo creo, em, sigo teniendo todas mis dudas sobre este mecanismo de participación ciudadana, ¿no? Así. Em, bueno, hablando de los tipos de consultas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la consulta ciudadana. Dice, dice el artículo 50 que la consulta ciudadana es el mecanismo de democracia directa a través del cual las autoridades someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros o algún otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos, sectorial y territorial. Y esta consulta ciudadana se lleva a cabo a iniciativa de la autoridad responsable o nuevamente vuelve a hacer referencia a un porcentaje del listado nominal de electores. Bien, la consulta pues, es dirigida a los habitantes, obviamente, de la Ciudad de México o bien de las demarcaciones territoriales, dependiendo del tema en trato. Y algo muy importante, me parece que la ley señala en su artículo 52, es que las consultas ciudadanas serán vinculantes cuando cuenten con la participación de al menos el 15% del padrón electoral, pero nuevamente el estar sujetando a estos porcentajes, entiendo que es el darle la legitimidad Ujú. a la toma de la decisión, pero por otro lado también lo va haciendo un poco más complicado, Complicado, ¿no? claro. Bien, ¿qué otro tipo de consulta tenemos, Anita? Por ahí la consulta Consulta. popular. Así es. Dice aquí la consulta popular, este es un mecanismo que tiene a su alcance el Congreso. Esto es cuando el Congreso somete a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas cualquier tema que tenga un impacto trascendental. Se entiende que, pues, naturalmente, este, se trata de aquellos temas propios, competencia, más bien competencia del mismo Congreso de la Ciudad de México. Además del mismo Congreso, pueden solicitarle al Congreso la realización de una consulta popular, la jefa de gobierno, una tercera parte de las alcaldías, o sea que estaríamos hablando de 5, 6 Sí. alcaldías, cuando menos. 2% nuevamente vuelve a hacer referencia al listado del padrón Y dentro electoral. de Sí, estas Anita. dos tipos de consultas, doctora, Digo, y que lo no que son las variaría, únicas. sí, lo que variaría para diferenciarlos sería como los requisitos que piden. No, yo creo que bueno, son varias las diferencias. Primero, la consulta popular es un mecanismo que, como lo acabo de decir, es propia, es un instrumento del Congreso de la Ciudad de México. O sea, aun cuando la jefa de gobierno o esta cantidad de alcaldías pueden solicitar la realización de la consulta popular, quién la tiene que llevar a cabo, quién la tiene que preparar y demás, es el Congreso. Y en cambio, en el caso de la consulta ciudadana, esta es realizada a través por la iniciativa, ahora sí, motu propio de la autoridad. Entonces, no necesita pasar por el tamiz del Ah, Congreso ok. y en todo caso, la otra diferencia es que en la consulta ciudadana el resultado se entiende será vinculante en tanto que en la consulta popular pues no se señala esta, esta vinculación, ¿no? Sino es como
tomarle parecer a la ciudadanía en ciertos temas en específico a través de el Congreso, que me parece es bastante atinado. ¿Por qué? Porque pues es son los representantes también, ¿no? Entonces, cada uno de los diputados podrán convocar a exactamente a su electorado, ¿no? Propiamente. Ah, Entonces, eso me parece que es muy, muy importante. Tenemos otro tipo de consulta por ahí, que es la consulta pública, ya muy, muy, muy avanzado la ley en el artículo 145. Este, este instrumento de la consulta pública es también una forma de participación ciudadana en donde directamente la jefa de gobierno o los titulares de las alcaldías pueden consultar de manera directa a los habitantes de su circunscripción propiamente para conocer su opinión sobre cualquier tema que impacte en su ámbito territorial, como por ejemplo la elaboración de programas, planes de desarrollo, ejecución de políticas, acciones públicas territoriales, el uso de suelo, obras públicas y la realización de todo proyecto de impacto territorial, social, cultural y ambiental. Entonces, pues bueno, aquí quiere decir que las autoridades administrativas, los titulares, sobre todo tanto en la jefatura de gobierno como en las alcaldías, pueden utilizar diversos instrumentos para solicitar la participación o la opinión de la ciudadanía, ¿no? Puede hacerlo vía Congreso o puede hacerlo cuando se trata de este tipo de asuntos que son planes, programas, proyectos, obras públicas, etcétera. Lo puede hacer de manera directa. Y creo que esta consulta pública a mí me parece más atinada para este tipo de proyectos, como sobre todo pensando en el tema de la obra pública que tiene un gran impacto y en donde también en la práctica hemos visto ya participación ciudadana muy activa. Cabe recordar, pues aquí en cierta construcción que está sobre el río Churubusco y Avenida Universidad, que ujú. habían Ah, talado los árboles y que, bueno, se hicieron acreedores a una multa muy importante, aunque, bueno, el impacto ambiental, pues ¿quién lo resarce, exactamente. verdad? Entonces, creo que este instrumento me parece el más atinado porque además, de acuerdo a a su regulación, tiene que hacerse con 30 días de anticipación. Entonces yo creo que es como que un tiempo más o menos considerable. Se le debe de dar a conocer de diversas formas a través de pósters, volantes, trípticos, inclusive el voceo. Ojalá que verdaderamente se hiciera uso de este instrumento, ¿no? Para para este tipo de proyectos, sobre todo pues estos que tienen que ver con el uso de suelo, con la Ujú. obra pública, que pues realmente nos afecta a todos los que vivimos alrededor. Bueno, Anita, creo que es hora de la cápsula Ay, informativa. sí. Vamos a nuestra cápsula de novedades administrativas a cargo de la maestra Ana María Ramírez. Administrativas. Les presentamos lo más relevante del ámbito jurídico en materia administrativa. Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión les comento acerca de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia conoció de un asunto en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó la invalidez de la porción normativa que señala utilizando violencia contenida en la fracción primero del artículo 240 del Código Penal del Estado de Guanajuato. Dicho artículo y fracción establece que se sancionará penalmente a quien utilizando
evitando violencia, evite se ejerza la actividad periodística, lo cual, a juicio de la accionante, viola los principios de exacta aplicación de la ley penal por haberse omitido precisar el concepto de violencia y por dejar de lado las agresiones a dicha actividad que no se consideren cometidas con violencia, en contraposición al derecho a la libertad de expresión. El Pleno reconoció la validez de la porción normativa impugnada, pues sostuvo, escuchen muy bien, que el principio de taxatividad no tiene el alcance de obligar al legislador a definir cada vocablo o locución utilizada al redactar un delito, aunado a que para el análisis de la claridad y precisión de una expresión se puede acudir no solo al texto de la ley, sino también a la gramática y otras expresiones contenidas en la misma o en otra norma, al contexto de estas o a sus destinatarios, porque se trata de un sistema. Además, se señaló que el precepto impugnado, lejos de establecer una restricción a la libertad de expresión, pretende otorgar una protección más elevada mediante la implementación de un delito específico encaminado a reprimir a aquellas conductas que por medio de la violencia impidan el ejercicio de la actividad periodística. Así es que aquí la particularidad es la taxatividad que le da el alcance la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En novedades administrativas, Ana María Ramírez. Novedades administrativas. Bien, estamos de regreso en su programa Rutas y Retos de Legalidad, analizando la participación ciudadana en la Ciudad de México en el marco de su ley reglamentaria. Bien, entonces veíamos esta serie de canales institucionales como son la consulta ciudadana, la consulta popular y la consulta pública, distinguiendo las características de cada uno de ellos. Otro tema que me parece muy relevante es una figura que ya contenía la ley anterior y que ya ha rendido ciertos frutos, una figura que se ha aplicado mucho en otros países, como puede ser España, como puede ser Argentina, que es el presupuesto participativo. Ese presupuesto participativo pues no es más que una herramienta, desde luego valiosa, en donde la ciudadanía puede decidir cómo se van a gastar los recursos públicos. Evidentemente no se trata de todo el presupuesto, sino que hay ciertas partidas y bueno, se aplica en la Ciudad de México, se aplica también ya en otras entidades federativas y es muy importante saber cómo ha habido proyectos novedosos, cómo la ciudadanía puede opinar sobre obras, servicios, equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales también, ¿verdad? Ese presupuesto participativo, pues bueno, es, ¿qué pudiéramos decir? Que pues es involucrar a la misma ciudadanía que aporta los recursos a decidir en qué tipo de proyectos dentro de su comunidad se puede aplicar. La cuestión es que este es un canal institucionalizado y como acabamos de mencionar, pues no todo el presupuesto es 100% participativo, sino que hay ciertas partidas. Por lo tanto, se entra, diríamos que a concursar con los proyectos y ha habido algunos pues muy interesantes, muy novedosos. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto, Anita, en este presupuesto público? De hecho, un punto interesante y creo que
el hecho de que la ciudadanía se sienta incluida en decidir hacia dónde van los recursos públicos también es una especie de emolumento o motivante para el pago de las contribuciones, que bueno, a veces la problemática de la recaudación es compleja y el hecho de incluir a la ciudadanía para la decisión de, aun cuando sea un porcentaje pequeño, del destino que le desean dar o que creen que necesita la implementación algún área o aspecto de su comunidad. Creo que eso fomenta al menos de alguna forma que la ciudadanía cumpla con las obligaciones fiscales que debe. Y que por otro lado también se sienta más comprometida Así con es. el uso o la conservación del proyecto Sí. que ellos propusieron. Yo creo que es uno de los mecanismos que está, que ha rendido frutos y que está más regulado, más puntualizado, ¿no? Porque esta convocatoria, por ejemplo, la de este año, fue publicada el 2 de septiembre y hay una serie de foros informativos en donde la ciudadanía se pueda acercar para que sepa cómo puede presentar sus proyectos, dónde debe de dónde debe de entregar en un momento dado. También existe como una segunda etapa en donde se ubican mesas receptoras con un listado de dónde están ubicados, con qué horarios, etcétera, y luego la validación de los resultados de esta de pues de esta consulta, ¿no? Y entonces, pues es muy importante a mí me parece muy interesante esta forma de participación porque pues puede ser aquí sí se puede dar es una participación obviamente institucionalizada, pero también pudiéramos decir que es una participación sectorial. ¿Por qué? Porque puede tener un enfoque territorial, puede tener un enfoque de género, puede tener un enfoque de edad, entonces puede tener un enfoque inclusive de origen, por ejemplo, para el caso de pueblos indígenas, lo cual me parece muy, muy interesante y yo creo que las partidas presupuestales están definidas en la Ley de Participación Ciudadana y en su artículo 117, pero yo creo que esto debería de ir creciendo, ¿no? Que la ciudadanía podamos opinar más sobre a qué se debe destinar o inclusive, ¿por qué no opinar a qué no se debe dedicar los recursos públicos? Porque tan importante es a qué se dedican como muchas veces a qué no se dedican, ¿no? Hay determinados tipos de gastos que uno diría, ¿cómo es posible que haya ese tipo de gastos, verdad? Entonces, presupuesto participativo también me parece muy, muy, muy interesante. Otro aspecto sobre el que me gustaría platicarles sería los observatorios ciudadanos, un tema que viene regulado muy, muy al final de la ley, ya a partir del artículo 160, pero que además de los que se puedan integrar con fundamento en esta ley, los que ya existen tanto en un ámbito federal como en el ámbito local, yo creo que se han constituido también como en parte de una opinión calificada en ciertos temas, ¿no? Yo creo que cuando se constituyen este tipo de observatorios ciudadanos, aquellos miembros que lo integran son gente muy comprometida con ciertos temas.
Sí, de hecho puede ser en conjunto de academia, expertos ya en la práctica, no solo académicos, y pues el fin es vigilar que se cumpla con el fin u objetivos de las diversas políticas públicas o los diversos fines en bien del interés social y el hecho de que estén conformados por estos expertos pues le da un valor aún mayor y más si sale de justo no de las dependencias gubernamentales, No, sino de hecho, es justamente una característica que les otorga la misma ley, es exactamente que se integran de manera autónoma e así es. independiente, ¿no? Y que en un momento dado pueden ser registrados ante las autoridades electorales. Entonces, pues eso es muy importante. A mí me parece trascendente, de verdad, la tarea que llevan a cabo los observatorios ciudadanos que ya existen, algunos, la mayoría de ellos sumamente serios, porque llevan a cabo como distintos tipos de actividades, todos adentro del mismo observatorio, ¿no? Recopilan, analizan, califican, difunden la información y en temas se puede decir que son punta de lanza hoy en día, como puedan ser seguridad ciudadana, como pueda ser transparencia, como pueda ser el cuidado medioambiental, como pueda ser el desarrollo económico, la vivienda, la igualdad de género, la violencia misma de género, la violencia política, la protección civil, las compras públicas, el desarrollo urbano, o sea, realmente involucra toda la vida de la Ciudad de México, ¿no? Y se vuelven como puntos de apoyo en otro tipo de mecanismos de participación ciudadana. Y por otro lado, me parece que otra tarea que tienen es que cuando la ciudadanía ve que existen este tipo de observatorios ciudadanos, una de dos, acuden a ellos solicitando cierta información, opinión, orientación, o también estimulan la participación de la ciudadanía de otra forma, tomándolos como punto de partida, ¿no? Ujú. Y de hecho, el objetivo que tengan estos observatorios ciudadanos es aún más transparentar la actividad que se esté llevando a cabo y visualizar también los objetivos o las metas cumplidas y si en su caso no fue así, bueno, pues realizar las observaciones o recomendaciones que al efecto quepan. Sí, sí, por lo pronto, por ejemplo, en el ámbito federal a mí me viene a la mente una serie de modificaciones muy importantes que tuvo la ley de responsabilidad hacendaria a raíz exactamente del análisis llevado a cabo y de las opiniones de algunos observatorios ciudadanos sumamente serios, ¿no? Entonces, un tanto al ser exhibido, vamos a Ajá. decirlo entre comillas, pero al ser exhibida muchas veces malas prácticas que existen dentro de la administración pública, pues da lugar a que haya una reforma y que la misma ciudadanía empiece a solicitar que haya determinados cambios en esos temas. Creo que esto es muy, muy importante. Sí, de hecho también igual tal vez no pueden ser, si se dan estos malos manejos o malas prácticas o inclusive también se pueden referir a que pues la norma ya está un tanto anacrónica y por lo tanto pues entre la práctica y el cumplimiento de la norma pues no hay una convergencia y estos observatorios pues también pueden funcionar para que el derecho el sistema normativo vaya a la par de la realidad social y entonces la actualización de los cuerpos normativos pues ya no se quede rezagada y vaya junto con esta dinámica social. Exactamente. Pues sí, un ejemplo así muy patente
es una situación que se da y se va a seguir dando. La ley de ingresos tiene normalmente una cantidad estimada a recaudar de ingresos fiscales. Normalmente, pues estos ingresos no son exactitos, no se recauda exactamente la cantidad que dice ahí. Normalmente se recauda un poco más y ese excedente antes era un cheque en blanco para que Ujú. el ejecutivo lo otorgara a quien considerara a discreción, obviamente en un gasto público, eso sí, que quede claro. Sin embargo, pues decidía discrecionalmente a quién otorgarlo o en qué gastarlo. Actualmente, pues ya la ley de responsabilidad hacendaria dice que cuando hay esos excedentes debe haber ciertas reglas de distribución. Entonces creo que esto es muy, muy importante. Bueno, otras figuras que tenemos por ahí también sería como el plebiscito, ¿no, Así Anita? es, en donde los ciudadanos pueden aprobar o rechazar decisiones públicas de la jefatura de gobierno o de las alcaldías, de los representantes de las alcaldías, mediante una votación y el resultado es debe ser acatado por las autoridades. Evidentemente también marcan la participación, marcan un porcentaje y respecto de la lista de los electores, pero el plebiscito creo que es muy útil, al igual que el referéndum. De hecho, Ujú. Sí, son sí, como sí, muy veamos parecidos. esta gran cantidad de herramientas de participación ciudadana que existe y que seguramente pues la ciudadanía, digamos el pueblo en general conoce poco, ¿verdad? Y que Sí. deberían de estarse aprovechando. Ojalá que alguno de los trabajos que hiciera el mismo Congreso de la Ciudad de México, las mismas alcaldías y hasta la jefatura de gobierno, ¿por qué no? Es darle difusión a todos estos instrumentos de tal modo que la participación pues vaya siendo más organizada y no se concentre solamente en todo en marchas, en cierre de Sí. calles, que bueno, entendemos la motivación de las mismas, pero pues generan otros problemas, Sí. generan totalmente otra problemática que como bien apuntabas, Anita, al inicio del programa, a veces terminan hasta en actos de violencia. Otro tema que hay que analizar ahí, pero yo creo que habría que dedicarle un programa especial por lo polémico que ha resultado, ya que pues, se instituye tanto a nivel federal y viene también regulado en esta ley de participación ciudadana, es la figura de la revocación del mandato. Así es. Entonces, pues bueno, por hoy vamos a dejar aquí nuestro análisis. En el ámbito local. Bien, pues ya creo que Anita les dimos diríamos Una una breve pincel. pincelada Así es, doctora. solamente de los instrumentos de participación ciudadana que tiene esta ley, ¿no? E invitar a la ciudadanía que se interesen en en decidir sobre los En las decisiones. destinos Así es. de la vida pública de su ciudad, ¿no? Esta Así ciudad es. tan compleja como maravillosa, ¿verdad? Bien, pues no nos resta más que agradecer al director de la Facultad de Derecho, a su secretario general, desde luego también al jefe de la División de Universidad de educación a distancia, la posibilidad de llevar a cabo este tipo de programas para difundir la cultura jurídica, a Lalito Ramírez en los controles, la maestra Ana María Ramírez en la cápsula y hoy que nos estuvo apoyando de manera directa en el programa, Juan Antonio Negrete que se encuentra por allá en el Congreso de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, a todos los miembros de la Academia les enviamos un saludo muy, muy especial y una felicitación por la celebración de este congreso.
Y bueno, anunciarles también que tendremos una actividad, un seminario los días 5 y 6 de noviembre. El día 5 con una primera mesa de 11 a 1 de la mañana, por la tarde de 5 a 7 y el miércoles solamente por la tarde de 5 a 7. Un evento titulado Desafíos jurídicos en el sector empresarial. Temas novedosos, algunos ya de pocos años hacia acá, como tema de operaciones inexistentes, una nueva NOM 035 y asociaciones empresariales. Pues no me queda más que despedirme y desearles que tengan un excelente fin de semana, que sigan disfrutando su tarde de viernes. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Nos escuchamos la siguiente semana, igualmente a la 1 de la tarde. Buenas tardes a todos. Esto fue una producción de News Canal Multimedia.